Hemos iniciado esta serie de lecciones, cómo estudiar la Biblia. Pero el énfasis de estas lecciones que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que sean una guía práctica para que usted de una manera independiente conozca bien la palabra de Dios y pueda usarla rectamente. Usted no tenga que depender de nadie, sino de Dios, el Espíritu Santo y su palabra. En la lección de hoy, quiero que hablemos de actitudes que hemos de tener hacia el entendimiento de la palabra de Dios, de la Biblia. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, escribe lo siguiente: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Lo que está diciendo aquí en este versículo 17 es que usted, cada uno de nosotros, puede entender la voluntad de Dios. Puede conocer, puede entender plenamente la palabra de Dios. Unos pocos versículos, o en el versículo siguiente, Pablo había dicho: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Si podemos entender y obedecer el mandamiento de no embriagarnos con vino, entonces podemos entender y obedecer el mandamiento de no ser necios, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Demasiadas personas en el mundo religioso no creen que puedan entender la Biblia por ellos mismos. Por eso ni siquiera quieren intentarlo. Algunos piensan que uno debe ser un sacerdote o un clérigo para poder entender la palabra de Dios. Muchos creen que deben tener alguna operación milagrosa del Espíritu Santo antes de que puedan llegar a entender el contenido o propósito de la Biblia. Otros, muchos otros, creen que deben tener alguna clave especial para entender la Biblia, la cual les abra los misterios que hay en ella. De igual manera, hay otros que creen que deben ser miembros de alguna organización especial, o de otra manera, las verdades de la Biblia no se abrirán para ellos. Pero, en contraste a todas esas opiniones populares, la Biblia misma dice, la Biblia misma afirma, la Biblia misma sostiene que cualquiera que tenga la capacidad mental de no embriagarse con vino puede entender cuál es la voluntad del Señor. Y lo mejor de todo es que Dios espera que así lo hagamos, que entendamos cuál es su voluntad. Esta lección está dividida en dos partes. Hoy vamos a ver la primera, que tiene que ver con lo siguiente. A las personas se les ha enseñado que no pueden entender la Biblia. Hay hermanos que creen también lo mismo, que no pueden entender la Biblia. Que por más que leen y leen y leen, no son capaces de entender la palabra de Dios. Como dije hace un momento,
se ha enseñado que las personas no pueden entender la Biblia, que si lo intentan llegan a enloquecerse. En esta primera parte quiero que conozcamos un poco de lo que ha enseñado el catolicismo romano a través de los tiempos, sin la intención de cuestionar la sinceridad del catolicismo romano. Quiero que notemos brevemente algo de su enseñanza de que las personas comunes y corrientes no pueden entender la Biblia por sí mismas. Y primero, voy a citar de las publicaciones oficiales del catolicismo romano, desalentando el estudio individual de la Biblia. Desalentando, repito, el estudio individual de la Biblia. El objetivo de estas lecciones, hermanos, que estoy presentando, es animarle a usted al estudio personal, al estudio individual, al estudio independiente de las Escrituras. Que usted solito, lo haga. Dice este libro, esta cita del catolicismo romano, en el libro The Question Box. Dice, la reforma produjo ciertamente un individualismo exagerado, la cual, por medio de declarar que todo hombre es igualmente competente para encontrar la doctrina del Salvador por medio de su propio estudio privado de las Escrituras, ha llevado a millones a una total negación de Cristo. Es una cita del catolicismo romano. Por eso, nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, no se les estaba permitido estudiar la Biblia, mucho menos tener una copia de ellas. Porque decían que no debe permitirse el estudio privado de las Escrituras. Y lo que yo me propongo, hermanos, es inculcarles a ustedes el estudio privado de las Escrituras, porque Dios nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros, sin tener que depender de otros, el entender su voluntad. El diccionario católico desanima del mismo modo al individuo y al estudio independiente de la Biblia. Mire lo que dice. Además de esto, partes de la Biblia son evidentemente poco adecuadas para los jóvenes o los ignorantes. Y de esta manera, Clemente XI condenó la proposición de que la lectura de las Escrituras es para todos. Estos principios están fijados y son invariables, pero la disciplina de la Iglesia con respecto a la lectura de la Biblia en el idioma popular ha variado con diversas circunstancias. En los primeros tiempos, la Biblia era leída libremente por las personas comunes. Surgieron nuevos peligros durante la Edad Media. Para enfrentar estos males, el Concilio de Toulouse, 1229, y Tarragona, año 1234, prohibieron al laicado leer las traducciones de la Biblia en el idioma local. Y termina diciendo, Pío IV requirió a los obispos rehusar permitir a los laicos la lectura de aún las versiones católicas de las Escrituras, a menos que sus confesores o sacerdotes parroquiales juzgaran que tal lectura era probablemente benéfica. Peor que la falta de incentivo para el estudio de las Escrituras
A los católicos romanos se les decía que ni aún por sí mismos podían y pueden entender las Escrituras. En este libro que se llama Grandes Cartas Encíclicas de León XIII, leemos: porque las Escrituras no son como los otros libros, dictada por el Espíritu Santo, contiene cosas de profunda importancia que en muchos casos son muy difíciles y obscuras. Para entender y explicar tales cosas, siempre es requerida la venida del mismo Espíritu Santo. Lo que están diciendo aquí es que si yo no recibo al Espíritu Santo de una manera sobrenatural, entonces no estoy en capacidad de entender las Sagradas Escrituras. En el libro La fe de nuestros padres, de este sacerdote católico, James Cardinal Gibbons, se repite esta misma posición. Dice: segundo, una guía religiosa competente debe ser clara y comprensible para todos, de manera que todos puedan entender plenamente el verdadero significado de las instrucciones que contienen. ¿Es la Biblia un libro comprensible para todos? Nada de eso. Está llena de oscuridad y dificultades, no solo para el iletrado, sino aún para el entendido. San Pedro mismo nos informa que en las epístolas de San Pablo hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Observemos entonces cómo en este libro católico se desanima al católico a estudiar la Biblia por sí mismo. Particularmente, una admisión extrema de esto que estamos leyendo está contenida en un discurso dado por este sacerdote católico, James Cardinal Gibbons, al Papa Pío III, donde dice, presten atención a lo que vamos a leer, hermanos: de todo el consejo que podemos ofrecer a su santidad, debemos abrir bien sus ojos y usar toda la fuerza posible en el asunto, particularmente de permitir la lectura del Evangelio tan poco como sea posible en todos los países bajo su jurisdicción. Permita que muy poca parte del Evangelio satisfaga lo que usualmente es leído en la misa y que no se permita la lectura de nada más. Mientras las personas estén contentas con una pequeña cantidad, el interés de ellos prosperará. Pero tan pronto como las personas quieran leer más, el interés de ellos fracasará. La Biblia es un libro que más que cualquier otro ha levantado contra nosotros los tumultos y tempestades por los que casi hemos perecido. En efecto, si alguien compara la enseñanza de la Biblia con lo que ocurre en nuestras iglesias, muy rápidamente encontrará discordia y comprenderá que nuestras enseñanzas a menudo son diferentes a las de la Biblia y aún con frecuencia contrarias a ella. Vemos entonces, hermanos, en esto que estamos viendo, leyendo en estas citas del catolicismo romano, cómo fue que no se permitió que generaciones de antaño, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tuvieran acceso a la Biblia. Y mucho menos el estudiarlas por ellos mismos. Porque como dice aquí el señor, este sacerdote, James Cardinal Gibbons, si alguien compara la enseñanza de la Biblia
con lo que ocurre en nuestras iglesias, muy rápidamente encontrará discordia y comprenderá que nuestras enseñanzas a menudo son diferentes a las de la Biblia y aún con frecuencia contrarias a ella. Declaraciones como estas han tenido una gran influencia en nuestra sociedad religiosa. Es raro que un católico romano haga su propio estudio independiente de la Biblia, porque es raro que un católico romano aún crea que puede entender la Biblia por sí mismo. Ahora, hablo del católico porque estoy haciendo las citas de los escritos del catolicismo romano. Pero esto que estoy diciendo aquí lo puedo aplicar sin temor a equivocarme a nosotros mismos, a los cristianos. Si un cristiano compara la enseñanza de la Biblia con lo que ocurre en las iglesias de Cristo, muy rápidamente encontrará discordia. Y comprenderá que muchas enseñanzas que se predican desde el púlpito en las iglesias locales de Cristo son diferentes a las de la Biblia y con frecuencia contrarias a ella. No escucha a fulano de tal. No, bajo ninguna circunstancia. No, conformémonos con lo que hemos aprendido hasta ahora, con lo que se nos ha enseñado. Porque si vamos más allá, nos vamos a meter en situaciones difíciles. No, hermanos. Tenemos que incentivar el estudio independiente de las Escrituras. Usted, hermano, usted, mi hermana, tiene que dedicarse al esfuerzo de entender por usted mismo la voluntad de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que a veces se enseña, tristemente aún por hermanos, que la palabra de Dios no se puede entender. Cambiemos ahorita de protagonistas. Dejemos a un lado el catolicismo romano y vamos a un grupo religioso que comparte actitudes similares, creyendo que la Biblia fue dada para el clero, no para el pueblo. Y ese grupo son los llamados testigos de Jehová. Los testigos de Jehová que desaprueban los abusos del clero católico romano tienen exactamente los mismos abusos con su propia organización. Voy a leerles varias citas de una revista que creo aquellos de ustedes que hayan tenido contacto con los testigos de Jehová la conocen, y es La Atalaya. Y me voy a remontar al año 1910. Estamos en el año 2023, pero vamos a retrocedernos al año 1910, hace más de 100 años. Mire lo que decían ellos en ese entonces. Sí, los 6 volúmenes de estudios en las Escrituras son prácticamente la Biblia arreglada por tópicos. Ustedes están viendo ahí en la imagen los 6 volúmenes de estudios en las Escrituras. Esos son el material, libro de los testigos de Jehová. Como dice ahí, son prácticamente la Biblia arreglada por tópicos, con textos bíblicos de prueba dados. No podríamos inadecuadamente llamar a los volúmenes la Biblia en una forma arreglada. Es decir, ellos no son simplemente comentarios sobre la Biblia, sino que son prácticamente la Biblia misma. Eso lo dijeron en 1910 sobre estos escritos de hombres. Y siguen diciendo, en la Atalaya, una persona irá a las tinieblas después de 2 años de leer solamente la Biblia. Entrará a la luz leyendo solo estudios en las Escrituras. ¿Qué le decían a su membresía? Miren, si ustedes solo leen la Biblia, van a ir a las tinieblas.
Pero si ustedes leen solamente estos 6 volúmenes de estudios en las Escrituras, ustedes van a entrar a la luz. ¿Qué les parece? Eso es una manipulación impresionante. Como decía hace un momento, los testigos de Jehová critican a la Iglesia Católica por hacer eso, pero resulta que ellos mismos también lo hacen. En la Atalaya sigue diciendo, más bien deberíamos buscar un estudio dependiente de la Biblia antes que un estudio independiente de la Biblia. Vuelvo y repito algo que he venido diciendo desde la primera lección de esta serie. El objetivo de esta lección es que quiero presentar ante ustedes y que ya estoy presentando es que usted sea un estudiante que no dependa de Pepe, de José, de Antonio, de María, de una organización religiosa, sino que usted sea dependiente de la Biblia, dependiente de Dios. Más bien deberíamos buscar un estudio dependiente de la Biblia antes que un estudio independiente de la Biblia. Hermano, Dios nos ha dado a nosotros la facultad y la capacidad personal e individual e independiente de conocer su voluntad. Ahora sigue diciendo en la Atalaya, cualquier líder de clase que haga una objeción a una referencia hecha en la Atalaya o en estudios en las Escrituras en conexión con la discusión de algún tema, en consecuencia debe ser observado con sospecha como maestro. Sigamos con las citas. Esta es en la Atalaya de del año 1920. El misterio terminado es un libro de ellos, contiene algunos errores, es admitido libremente. Aún la Biblia contiene algunos. Y dicen en la parte final que aún la Biblia contiene algunos simplemente para justificar los errores que se hallan en los libros escritos por ellos que no son inspirados por Dios. Pero tenemos que ser claros, la Biblia no tiene errores, la Biblia no tiene contradicciones. En la Atalaya del año 1943 escribieron, el Vaticano da poca importancia al estudio de la Biblia porque afirma que es la única organización autorizada y calificada para interpretar la Biblia. Mira lo que dicen ellos del catolicismo romano. Pero son ellos también culpables de lo mismo, porque enseñan que nadie puede entender e interpretar la Biblia si no es a través de la organización llamadas los Testigos de Jehová. En la Atalaya del año 1954 leemos, con la Biblia sola muchas partes pueden ser vistas, pero con la ayuda de las publicaciones de la Atalaya, una descripción mucho más completa de los propósitos de Jehová entran en la visión. La primera parte del enunciado dice, con la Biblia sola muchas partes pueden ser vistas. Bueno, yo lo cambio, con la Biblia sola todo puede ser visto. ¿A qué nos mandó el Señor a escudriñar? Las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor, no las publicaciones de los hombres. Nuevamente en la Atalaya dice, la Biblia es una organización dispuesta y no puede ser entendida plenamente sin nosotros tener una organización teocrática en mente. Eso es colocar al hombre, a la organización del hombre, por encima de la palabra de Dios.
En la Atalaya del año 1957 dice, debemos reconocer no solo a Jehová Dios como nuestro Padre, sino también a su organización como nuestra madre. O sea, pues, están inculcando en la persona el depender de una organización para poder entender la palabra de Dios. Dios no ha hecho arreglos para que la palabra hable independientemente o resplandezca con verdades vivificantes por sí misma. Es a través de su organización que Dios provee esta luz. No es a través de la organización que Dios provee la luz. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es en una organización de hombres. Es en la palabra de Dios donde Dios nos provee esa luz. Y textos como el que acabo de decir del libro de los Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, podemos multiplicarlos por montones en toda la Biblia. Sigue diciendo la Atalaya, el mundo está lleno de Biblias. Entonces, ¿por qué las personas no saben por qué camino ir? Porque no tienen tampoco la enseñanza o ley de la madre, que es la luz. Recuerden que para ellos la madre es la organización humana. Vuelvo y lo leo. La cita anterior dice, Dios no ha hecho arreglos para que la palabra hable independientemente o resplandezca con verdades vivificantes por sí misma. Es a través de su organización que Dios provee esta luz. Falso, totalmente falso. Y vuelvo y leo la cita. El mundo está lleno de Biblias. Entonces, ¿por qué las personas no saben por qué camino ir? Porque no tienen tampoco la enseñanza o ley de la madre, de la organización del hombre, que es la luz. Falso. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Dónde está la luz? En la palabra de Dios, no en las organizaciones ni en los escritos de los hombres. En la Atalaya de 1961, Él quiere que sus siervos terrenales estén unidos. Y de esta manera ha hecho que el entendimiento de la Biblia sea dependiente de la asociación con su organización. Yo no tengo que asociarme. Usted, mi hermano, no tiene por qué asociarse con una organización humana para poder entender la Biblia. No, hermanos, usted tiene que asociarse es con el Espíritu Santo y tomar su palabra. Y Él se encargará de darme a conocer su voluntad. Me ayudará a entender la voluntad de Dios. En la Atalaya del año 1981 leemos, Jehová hizo que la Biblia se escribiera de tal manera que usted necesite de su canal humano para entenderla. ¿Qué le parece esa declaración de los testigos de Jehová? Que Dios hizo que la Biblia se escribiera de tal manera que usted necesite de su canal humano para entenderla. Eso no es cierto. ¿Qué dijo Pablo? Pablo en Efesios 5:17 dijo, leyendo lo cual podéis entender. Que yo lea ¿qué? La palabra de Dios. Todos necesitamos de ayuda para entender la Biblia. Y no podemos encontrar la guía bíblica que necesitamos por fuera de la organización del siervo fiel y discreto. Una vez más, lavando el cerebro,
reforzando la idea de que se requiere de una organización humana para poder entender la palabra de Dios. Otra cita. A menos que estemos en contacto con este canal de comunicación que Dios está usando, no progresaremos a lo largo del camino de la vida, no importa cuánta lectura de la Biblia hagamos. Se está desanimando a las personas a que estudien de manera individual, independiente, personal, la palabra de Dios. Y se les está inculcando la necesidad de depender de una organización humana para poder entender la palabra de Dios. En el anuario del año de 1983, Libro de los Testigos de Jehová, dice: un individuo debe tener la atalaya para entender la Biblia. ¿Qué le parece? Necesito yo una revista que se llama La Atalaya, una revista escrita por hombres que no son inspirados por el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Eso lo único que está mostrando es que Dios fue un Dios inepto. Porque la Biblia, su palabra, nos la mandó a estudiarla, pero que no podemos entenderla si no tenemos al lado de ella una revista que se llama La Atalaya. En La Atalaya del año de 1983 dice: leer solamente la Biblia. La cristiandad hace eso. Y mire la mala interpretación del verdadero mensaje de la palabra de Dios. En la Atalaya del año de 1986, la asociación con los testigos de Jehová requiere la aceptación de las enseñanzas de la Biblia, incluyendo las creencias bíblicas que son únicas a los testigos de Jehová. Hace unos días ustedes me escuchaban decir, o más bien hacer eco de lo que algunos hermanos dicen: bueno, ¿y cuál es la postura de la iglesia? La iglesia no tiene ninguna postura. ¿Cuál es la postura bíblica de la iglesia sobre X punto doctrinal? No, hermanos, la iglesia no tiene ninguna postura bíblica sobre ningún punto doctrinal. La iglesia se somete al que dio la doctrina. Y el que dio la doctrina fue el Señor Jesucristo. ¿Qué decía Juan en su segunda carta? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Pero estos caballeros dicen la asociación con los testigos de Jehová. O sea, pues, el poder formar parte de esta organización que se llama los testigos de Jehová requiere la aceptación de las enseñanzas de la Biblia, incluyendo las creencias bíblicas que son únicas a los testigos de Jehová. Eso quiere decir que para que a usted lo puedan recibir, vamos a traducirlo en unas palabras aplicándola a nosotros. Y es de que para que usted pueda entrar a formar parte de la membresía de una iglesia de Cristo local, usted tiene que aceptar las creencias bíblicas que son únicas de esa iglesia de Cristo local. Y si va a otra iglesia de Cristo local, a usted no lo van a recibir allá, porque las creencias bíblicas de esa otra iglesia de Cristo local difiere a las creencias de la iglesia en la cual usted es miembro. Lo bueno, amados hermanos, es que la Biblia, Dios garantiza en su palabra que podemos entenderla. Es de suprema importancia que cultivemos la esperanza de ser capaces de entender la Biblia. En Efesios 3, Pablo escribió a los cristianos de Éfeso que por revelación
me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender. ¿Qué dijo Pablo? Que cómo podíamos entender esa revelación del misterio que a él le fue dado y del cual escribió. ¿Que cómo lo podíamos entender? Dijo, leyendo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Un poco de pensamiento reflejará lo impresionante de esto que Pablo declara en el versículo 4. Pablo no hizo esta declaración a los prelados, a los obispos, a los sacerdotes de alta posición. Pablo no hizo esta declaración al clero, ni a profesores de teología. Pablo hizo esta declaración a los cristianos comunes y corrientes en la iglesia en Éfeso. ¿Qué le dijo a los simples y sencillos miembros de la iglesia? Leyendo lo cual podéis entender. Esto significa que si usted puede entender las palabras de este libro, puede entender las palabras del libro de Dios, la Biblia. De igual manera, yo también puedo. ¿Cómo puedo entender? Leyendo, hermano querido. ¿Cómo puede entender usted? Leyendo, leyendo. En Efesios 6, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué está escrito en los profetas? Y serán todos enseñados. ¿Por quién? Por Dios. Dios nos atrae. Dios nos trae a través de la enseñanza del Evangelio. Dios nos trae a Él mismo a través de la enseñanza del Evangelio. Esto implica que podemos oír y aprender por nosotros mismos. ¿Qué dice el verso 45? La parte final. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él. No de una organización de hombres. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Por eso dice la parte inicial, y serán todos enseñados por Dios. En 2 de Timoteo 3:16, Pablo dijo con respecto a las Escrituras, no sabemos este versículo de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. El hecho de que la Escritura es útil para enseñar supone que es entendible, porque no sería útil para la enseñanza de otra manera. Supongamos este caso. Tengo el manual de reparación de un Volkswagen, que un coleccionista de Volkswagen realmente apreciaría. Sin embargo, cuando nota, cuando lo observa, cuando empieza a detallar el manual, se da cuenta que está escrito en alemán. Un idioma que ni puede leer y entender. Entonces se hará la pregunta, ¿qué posible uso puede tener esto? La enseñanza contenida en el libro es solamente útil si el lector puede entenderla. La Biblia no sería útil si el estudiante no pudiera entenderla.
Lucas escribió en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían ellos? No le fueron a preguntar al obispo, no le fueron a preguntar al cardenal, no le fueron a preguntar a una escuela bíblica, no le fueron a preguntar a la universidad. Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Si queremos ver si lo que creemos, si lo que se está enseñando es la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar cada día las Escrituras. Hay una declaración del Señor en Mateo capítulo 24, y lo que dice ahí en ese versículo es bastante sorprendente. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. La mayoría de los lectores consideran que Mateo 24 es uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento y que por consiguiente está abierto a toda clase de especulación profética y de interpretaciones caprichosas. Sin embargo, por ahora, quiero que notemos cómo el Señor Jesús citó del profeta Daniel, uno de los profetas más difíciles del Antiguo Testamento. Y por ser uno de los profetas más difíciles del Antiguo Testamento, ha sido abusado. Jesús dijo, el que lee, entienda. Jesús afirma que el lector de la Biblia tiene la capacidad de ver cómo él está usando uno de los pasajes más difíciles en el Antiguo Testamento en el contexto de uno de los pasajes más difíciles en el Nuevo Testamento. Jesús cita a Daniel. ¿Qué había dicho Daniel? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Y el Señor Jesús está citando eso que dijo el profeta Daniel. ¿Y qué dice? Cerrado entre comillas, entre paréntesis. El que lee, entienda. Usted leyendo puede entender qué o a qué se refirió el profeta Daniel cuando habló de la abominación desoladora en el lugar santo. Estos pasajes pueden ser entendidos. Jesús lo afirmó. Señor Matthew Henry, en su comentario bíblico, lo que dice de este versículo y sobre todo de lo que declara ahí en la parte final, el que lee, entienda, cae como anillo al dedo de lo que yo estoy exponiendo. Dice, el que lea, entienda. Por tratarse de una profecía oscura, que necesitaba mucha atención para ser entendida correctamente. Quienes leen las Escrituras deben hacerlo con toda atención para entenderlas bien. De otro modo, de poco les servirá la lectura. Pues poco se puede usar lo que se entiende mal o poco. No debemos desesperar de entender las Escrituras, por oscuras que sean, pues la gran profecía con que se cierra la Biblia se llama revelación, Apocalipsis. Se llama revelación, no secreto. Ahora bien, las cosas reveladas son para nosotros. Así dice Deuteronomio 29:29. Por consiguiente, hemos de escudriñarlas con toda humildad. Sí, pero también
con toda diligencia y comparar unas porciones con otras, aunque sin perder de vista el conjunto. Finalmente, para terminar esta lección, hermanos, en Apocalipsis 1:3, a medida que Juan empezaba su revelación, dijo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Juan creía que el lector podía entender el libro y recibir una bendición de tal entendimiento. La confianza del apóstol Juan, hermanos, con lo que dice aquí, es mucho mayor que la de muchos otros, que creen que el libro del Apocalipsis es incomprensible. Deberíamos tener la misma confianza de Juan. Esto no significa que deberíamos empezar nuestro estudio de la Biblia con el libro del Apocalipsis, pero queda dentro de la posibilidad de nuestro entendimiento. La Biblia garantiza que podemos entender el mensaje que se encuentra en ella. La siguiente lección, la parte 2 de esta, vamos a estudiar acerca de las actitudes necesarias para el entendimiento de la Biblia. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima lección. Y los invito para que me acompañen.